En este último video les voy a hablar del tema hidrólisis de iones, que se encuadra dentro del tema general ácido-base que ya hemos desarrollado en un video anterior, pero ahora nos focalizaremos sobre las propiedades ácido-base de algunas sales disueltas y trataremos de analizar algunas de las propiedades del catión y anión de estas sales que son las responsables de las propiedades ácido-base de sus soluciones. Veamos primero qué es lo que ocurre cuando disolvemos una sal en agua. Hemos visto que cuando tenemos una sal, la colocamos en agua y lo que ocurre es la disociación completa de esa sal para la formación de los cationes y aniones hidratados. Ahora, esa hidratación de los iones puede ocurrir en un mayor o menor grado dependiendo de las características que tenga tanto el catión como el anión. En algunos casos, la fuerza de unión o la interacción entre el ion en cuestión y el agua es lo suficientemente grande como para que ocurran reacciones de hidrólisis. ¿Y qué quiere decir hidrólisis? Hidrólisis quiere decir ruptura de la molécula de agua, o sea que cuando el catión interactúa con el agua, con el polo negativo de la molécula de agua de una manera muy fuerte, esta unión puede debilitar una de las uniones del oxígeno del agua con el hidrógeno y de esa manera provocar la disociación de ese protón y dar un comportamiento ácido. Lo mismo ocurre con los aniones, que pueden tomar protones del agua, rompiendo así la molécula de agua y dando el ácido conjugado del anión. Entonces, cuando esas interacciones entre los iones de la sal y el agua son lo suficientemente fuertes como para que ocurra la ruptura de la molécula de agua, estamos hablando de hidrólisis del agua provocada por los iones de la sal disuelta. El primero en analizar cuáles son los factores que influyen sobre la hidratación de los iones fue Latimer. En primer lugar, veamos de qué depende la energía de hidratación de los cationes provenientes de la sal disuelta. Latimer encontró una correlación entre la energía de hidratación del catión de la sal disuelta con dos propiedades del catión, que son la carga y el radio. Esta ecuación la desarrolló para cationes que tienen una electronegatividad inferior a 1,5. Encontró que entonces la energía de hidratación, que es una medida de la fuerza de unión entre el catión y la molécula de agua, es proporcional al cuadrado de la carga del catión e inversamente proporcional al tamaño del catión, o sea que cuanto mayor sea la carga y menor sea el radio del catión, mayor va a ser la energía de hidratación, mayor la fuerza de la interacción entre ese catión y la molécula de agua. Además, al radio del catión, R es el radio del catión, le sumó un número fijo que es 50, que corresponde al radio del oxígeno de la molécula de agua. Entonces, en esta tabla vemos los valores de las energías de hidratación de una serie de iones con electronegatividad menor que 1,5. Vemos en primer lugar las energías de hidratación para los cationes del grupo de los metales alcalinos, el grupo 1, tenemos rubidio, sodio y litio, y vemos cómo a medida que el radio del catión disminuye, la energía de hidratación aumenta como consecuencia de esa disminución del radio del catión. Que aumente la energía de hidratación, nos estamos refiriendo al valor absoluto de la energía de hidratación porque son calores liberados. Entonces, cuando se produce la interacción entre el catión y la molécula de agua, se libera esa energía de hidratación. Cuanto mayor sea el valor absoluto, mayor será la fuerza de la interacción entre el catión y el agua. Ahora, si aumentamos la carga del catión y pasamos a los elementos del grupo 2, estroncio, calcio, magnesio, vemos cómo esas energías de hidratación son aún mayores, mayor la cantidad de calor liberado y por lo tanto la fuerza de la interacción es todavía más grande que para los alcalinos, y
Vemos también como en este caso, a medida que disminuye el radio del catión, aumenta el valor absoluto de la energía de hidratación. Para cargas mayores, como en el caso del litio 3+, o el cerio 4+, vemos que esas energías de hidratación son mucho mayores todavía. O sea que existe una correlación entre la energía de hidratación con la carga del ion de la sal que estaríamos disolviendo y el radio de ese ion. Ahora veamos qué pasa todo esto para iones que tienen una electronegatividad menor que 1,5. Veamos qué pasa cuando la electronegatividad es mayor que 1,5 y el radio de los iones es parecido y tienen la misma carga. Por ejemplo, el talio con el rubidio. Ambos tienen carga +1 y tienen además radios parecidos, 164 picómetros y 166 picómetros respectivamente, pero la energía de hidratación del talio más es menos 326 kJ sobre mol, mientras que para el rubidio es menos 296 kJ sobre mol. O sea que cuando la electronegatividad es mayor, la energía de hidratación también es mayor en valor absoluto, lo cual significa que la interacción entre el talio y el agua es mayor que entre el rubidio y el agua. Veamos otro ejemplo para iones de carga 2+. Por ejemplo, el magnesio y el zinc. Ambos tienen radios parecidos, 86 picómetros para el magnesio y 88 para el zinc. Sin embargo, el zinc tiene una energía de hidratación de menos 2044 kJ sobre mol, mientras que el magnesio tiene una energía de hidratación de menos 1922 kJ sobre mol. Entonces estamos viendo que cuanto mayor es la electronegatividad del catión de la sal que hemos disuelto, es mayor también la energía liberada como consecuencia de la hidratación, lo cual indica que es mayor la fuerza con la que está interactuando el zinc con la molécula de agua. El zinc es un metal de transición y formará con la molécula de agua un enlace de tipo coordinado. Acá estamos viendo en esta diapositiva esquemáticamente qué es lo que ocurre con la interacción entre la molécula de agua y el ion cuando aumenta su carga y disminuye su radio. Acá vemos que fundamentalmente la interacción que existe entre un ion monopositivo de gran radio y la molécula de agua es una interacción de tipo electrostática, y esa interacción electrostática es bastante débil porque las atracciones electrostáticas aumentan con el aumento de la carga y con la disminución del radio. Entonces, si tenemos un catión de una carga baja y un tamaño grande, esa interacción electrostática será débil y por lo tanto no habrá un gran desplazamiento de los electrones del oxígeno de la molécula de agua hacia el catión metálico. Pero cuando tenemos un catión de mayor carga y menor radio, la interacción electrostática va a ser mucho mayor y eso va a provocar la mayor polarización de la molécula de agua. Los electrones del oxígeno van a aproximarse más al catión trivalente y pequeño, habrá un desplazamiento de esos electrones con formación de una unión covalente. En este caso va a ser covalente polar, porque efectivamente las electronegatividades de ambos serán diferentes, pero la interacción, que originalmente es una interacción de tipo electrostático, termina convirtiéndose en una interacción de tipo covalente, en la cual el oxígeno del agua está compartiendo los electrones con el ion metálico con el cual está interactuando. Como consecuencia de esas interacciones fuertes entre el ion metálico y la molécula de agua, y el hecho de que la molécula de agua esté compartiendo ese par electrónico con el ion metálico, hace que se pueda debilitar el enlace oxígeno-hidrógeno de la molécula de agua unido al metal y pueda entonces disociar un protón de una de las moléculas de agua que está unida al ion metálico, produciendo iones hidronios.
Como consecuencia, entonces, de esta interacción entre el catión metálico y la molécula de agua, se produce la hidrólisis del agua, que es la ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno. Ese protón que se disocia es transferido a una molécula de agua adyacente y se produce el ion hidronio. Esto quiere decir que el catión metálico, rodeado por estas moléculas de agua, que sería el aquo metal, cuando la interacción entre el metal y el oxígeno del agua es fuerte, puede actuar como un ácido, y lo que vamos a tener es un equilibrio entre la especie aquometálica y la hidroxometálica. Y ese equilibrio tendrá una constante de equilibrio característica que será la constante de acidez del acuocatión. Esa constante de acidez entonces va a estar relacionada con el pH de la solución y con las concentraciones relativas de la base conjugada y del ácido, como en todo equilibrio ácido-base. Ahora, así como dijimos que la energía de hidratación depende de la carga y del radio del catión, al igual que de su electronegatividad, los valores de pKa también se relacionan con esos tres parámetros del catión, porque justamente se relaciona con la fuerza de la interacción entre el catión y la molécula de agua. En esta tabla podemos ver en el lado izquierdo los valores de pKa para cationes con electronegatividad menor que 1,5. Así vemos para el potasio, el sodio y el litio, que son cationes monopositivos del grupo de los alcalinos. A medida que se reduce el radio del catión, el valor del pKa también disminuye. Que disminuya el valor de pKa quiere decir que el catión se hace un poco más ácido. Si bien en todos estos cationes son muy poco ácidos, el hecho de que el pKa esté disminuyendo un poco está diciendo que hay un incremento incipiente de la acidez. Veamos qué pasa cuando aumenta la carga. Si pasamos de cationes monopositivos a dipositivos, los alcalinotérreos, vemos que hay una disminución del valor de pKa y que también ese valor de pKa disminuye a medida que disminuye el radio del catión. Es decir, que si lo relacionamos con la fuerza de la interacción, habíamos dicho que la interacción entre el catión y el agua aumenta al aumentar la carga, al disminuir el radio y al aumentar la electronegatividad. Acá estamos analizando solamente carga radio porque son para los cationes que tienen baja electronegatividad. Entonces, a medida que aumentamos la carga, aumenta la fuerza de la interacción entre el catión y el agua y el pKa disminuye, o sea que el catión se hace más ácido. Si aumentamos aún más la carga y pasamos al itrio 3+, tenemos que el pKa ha disminuido a 7,7 y cuando pasamos al serio 4+, el pKa ya toma un valor negativo que es menos 1,1. O sea que existe un incremento en la acidez del catión a medida que aumenta la carga y disminuye el radio como consecuencia del aumento de la fuerza de la interacción entre el catión y la molécula de agua. Si comparamos iones del mismo tamaño o de tamaño muy parecido y de igual carga, como por ejemplo el plomo 2+ con el estroncio 2+, que tienen radios de 132 y 133 picómetros, vemos que el valor de pKa para el estroncio 2+ es 13,3, mientras que para el plomo 2+ es 7,7. O sea que hay un aumento considerable de la acidez para dos iones que tienen tamaño parecido y carga igual cuando aumenta la electronegatividad. Lo mismo podemos ver en el caso del zinc con el magnesio. Al aumentar la electronegatividad, el valor del pKa disminuye de 11,4 a 9. O sea que hay un aumento de la acidez como consecuencia del aumento de la electronegatividad del catión que produce
que haya un aumento en la fuerza de interacción y que la interacción deje de ser una simple atracción electrostática para convertirse en un verdadero enlace covalente, si bien es un enlace covalente que está polarizado, pero es un enlace coordinado entre el metal y el agua. Esos valores de pKa corresponden a la primera de las disociaciones de un protón de una de las moléculas de agua unidas al catión metálico. Como vemos en esta diapositiva, están graficados para un ion de carga Z+, distintas etapas en la hidrólisis del catión. El primer equilibrio corresponde a la disociación del primer protón para formar el primer hidronio y formar el hidroxoacuocatión. Ahora, ese hidroxoacuocatión va a continuar comportándose como ácido y va a ceder un segundo protón a una segunda molécula de agua, porque va a disociar un protón de otra de las moléculas de agua que está unida al metal, para producir el dihidroxocatión más hidronio. Ese dihidroxocatión puede seguir hidrolizándose y va a disociar un tercer protón de una tercera molécula de agua para dar el trihidroxocatión y así sucesivamente. Si era un ion metálico con carga 3+, estas tres hidrólisis sucesivas van a dar por resultado la formación del hidróxido respectivo, que va a ser poco soluble y va a precipitar del medio de reacción como un hidróxido poco soluble. Entonces, en general, podemos esquematizar las reacciones de hidrólisis de esos hidroxocationes que se forman como las reacciones que conducen a la formación del hidróxido poco soluble, pero además ese hidroxocatión va a estar en equilibrios ácido-base con el acuocatión que le dio origen. Ese hidróxido luego se puede deshidratar para terminar dando el óxido correspondiente, que es la forma más estable de la mayoría de los hidróxidos. Y si queremos hacer una estimación del pH al cual se va a producir o va a iniciarse la precipitación del hidróxido, a partir del planteo de estas ecuaciones, lo podemos calcular como igual al pKa del catión metálico correspondiente menos 1 sobre Z, donde Z es la carga del catión, por el logaritmo de la concentración del catión en la solución, menos 5,6 sobre Z, o sea, sobre la carga del catión. Esto quiere decir que el pH al cual se va a producir la precipitación del hidróxido cuando disolvemos la sal de este catión de carga Z en agua va a ser algo menor al valor del pKa, y ese pH dependerá de la concentración con la que hemos preparado la solución de la sal. Cuanto más concentrada sea la sal, menor va a ser el pH al cual se inicie la precipitación del hidróxido. Por otro lado, ese hidróxido que se ha formado, en algunos casos, también se puede volver a redisolver si aumentamos el pH con formación de los oxoaniones correspondientes. Vamos a ver que hay algunos hidróxidos que son anfóteros y que si aumentamos lo suficientemente el pH, podremos llegar a redisolver el hidróxido formando los oxoaniones. Ya lo vamos a ver después con un ejemplo. En general podemos hacer una estimación del valor de pKa. Supongamos que los valores de pKa los tenemos tabulados en la tabla 26b de la tabla de constantes físicas y termodinámicas. Entonces vamos ahí, buscamos al catión de la sal que hemos disuelto y podemos encontrar el valor del pKa correspondiente. Ahora, si queremos estimar el valor del pKa, porque no figura en esa tabla, lo podemos hacer teniendo en cuenta estas dos ecuaciones. Por un lado, si la electronegatividad del elemento es menor que 1,5, el valor del pKa es igual a 15,14 menos 88,16 por el valor de la carga al cuadrado sobre el radio en picómetros.
Ahora, si el catión tiene una electronegatividad mayor que 1,5, podemos estimar el valor del pKa de ese catión a través de la ecuación que está recuadrada en rojo, que nos dice que es igual a 15,14 menos 88,16 por el valor de la carga al cuadrado sobre R, y le sumamos una corrección por la electronegatividad, o sea que le sumamos un término que es 0,096 por el valor de la electronegatividad del elemento menos 1,50. Empleando estas dos ecuaciones podemos entonces estimar el pKa de los cationes de las sales disueltas, teniendo en cuenta el radio del catión, la carga del catión y su electronegatividad. En función del valor de pKa, lo podemos clasificar a todos estos cationes como no ácidos, débilmente ácidos o fuertemente ácidos. Así como habíamos hecho cuando vimos en el tema ácido-base, que podíamos clasificar a los ácidos como ácidos fuertes, los que tenían un valor de pKa que estaba por debajo de 0, como no acídicos si tuviesen un valor de pKa por encima de 14, y débilmente ácidos los que tienen valores de pKa entre 0 y 14, y que son aquellos que en solución acuosa están parcialmente disociados, tienen un protón parcialmente disociado, existen en equilibrio con su base conjugada. Bueno, esa misma clasificación la podemos hacer acá con los cationes de las sales que tenemos en solución. Y esa acidez de la sal dependerá entonces de la carga del catión, del radio del catión, la relación entre el cuadrado de la carga y el radio del catión y la electronegatividad. Y los valores de pKa nos permiten entonces clasificarlos de acuerdo a esa acidez relativa. Entonces, en vez de tener solamente 3 clasificaciones, como habíamos hecho para el caso de ácidos y bases en general, ahora hacemos una subclasificación dentro de los ácidos débiles y los clasificamos en muy débiles, débiles y moderadamente ácidos. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, aquellos que tengan un valor de pKa entre 14 y 15, que son la mayoría de los iones monopositivos del bloque S, serán no acídicos. Son aquellos que tienen una electronegatividad menor que 1,5 y una relación entre la carga al cuadrado y el radio que está entre 0 y 0,01. Ahora, después tenemos una segunda clasificación en muy débilmente ácidos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el talio y la mayoría de los iones de carga 2+ de los bloques S y F, y son los que tienen pKa entre 11,5 y 14 y que tienen o una electronegatividad mayor que 1,5 y una relación carga cuadrado radio entre 0 y 0,01, o una electronegatividad menor que 1,5 y una relación carga cuadrado radio entre 0,01 y 0,04. Después tenemos los débilmente ácidos, que son aquellos que tienen un valor de pKa que está entre 6 y 11,5 y son la mayoría de los iones de carga 2+ del bloque D y la mayoría de los iones de carga 3+ del bloque F. Por otro lado tenemos los moderadamente ácidos, que son aquellos que tienen un valor de pKa que está entre 1 y 6, son la mayoría de los iones de carga 3+ del bloque D y la mayoría de los iones de carga 4+ del bloque F, y los fuertemente ácidos y muy fuertemente ácidos, que son todos aquellos que tienen un valor de pKa que se encuentra por debajo de 1. De 1 a -4 son los fuertemente ácidos y de menores de -4 son los muy fuertemente ácidos. Todos estos tienen una acidez muy fuerte y son la mayoría de los iones de carga +4 del bloque D los que tienen un comportamiento fuertemente ácido en contacto con el agua. Si bien esta clasificación es válida y es cierta para todos los iones metálicos en solución, veamos que tenemos que tener cierto cuidado cuando aplicamos estas reglas y definimos la categoría ácida que tenga un determinado ion en solución.
Comparemos, por ejemplo, el tetracloruro de carbono con el tetracloruro de titanio. Si nos remitimos a las características de carga, radio y electronegatividad, la carga del carbono en el tetracloruro de carbono es más 4, al igual que la del titanio en el tetracloruro de titanio. El radio del carbono es 30, es un catión chiquitito, 30 picómetros, y el titanio tiene un radio de 74 picómetros. La electronegatividad del carbono es 2,55, mientras que la del titanio es 1,54. O sea, el carbono es más electronegativo. Si nos fijamos entonces en la relación carga cuadrado radio, para el carbono nos da 0,53, la relación carga cuadrado radio para el titanio más 4 nos da 0,22, nos venimos a esta tabla de clasificación y entonces tenemos 0,53 es mayor que 0,16 o 0,22. En ambos casos la electronegatividad es mayor que 1,5. Decimos, ambos son muy fuertemente ácidos. Esto es cierto para el tetracloruro de titanio, que es muy fuertemente ácido. Pero para el caso del tetracloruro de carbono no es así, porque el tetracloruro de carbono ni siquiera es miscible con el agua. Cuando nosotros tratamos de poner en contacto el tetracloruro de carbono con el agua, se forman dos capas líquidas en las cuales el tetracloruro de carbono queda abajo y encima nos queda una capa de agua. No se mezclan, son dos líquidos inmiscibles. ¿Y por qué es esto? Y porque, en primer lugar, el carbono no es un ion metálico. Segundo lugar, el carbono está formando en el tetracloruro de carbono un enlace covalente, y esto lo estábamos expresando para sales. Las sales se forman entre un ion metálico y un anión no metálico. Eso es la definición de una sal. Por lo tanto, el tetracloruro de carbono no es una sal, y cuando lo colocamos en agua no lo podemos clasificar de la misma manera que cuando colocamos en agua el tetracloruro de titanio, que sí se va a disociar completamente y va a reaccionar enérgicamente con el agua para dar reacciones de hidrólisis en forma inmediata, generando un precipitado de dióxido de titanio, que es la forma estable del titanio en medio acuoso. El tetracloruro de carbono, entonces, por otro lado, para poder reaccionar con el agua, tendría que romper uno de los enlaces carbono-cloro, para que entonces después el agua pueda interactuar con el carbono. Pero el enlace carbono-cloro es muy fuerte y entonces no se puede romper con tanta facilidad. Se necesita mucha energía para poder romper el enlace carbono-cloro, a trabajar a una temperatura mucho más alta que provoque la disociación de un cloro y de esa manera producirse la reacción con el agua. ¿Y por qué se tendría que producir una disociación de uno de los átomos de cloro para que pueda reaccionar con el agua? El carbono es del segundo periodo y tiene saturada la capa de valencia. Tiene los 8 electrones que puede albergar en su capa de valencia y no tiene más orbitales para ubicar nuevos electrones por formación de un enlace adicional con una molécula de agua. No puede expandir el octeto porque es del segundo periodo. Tiene solamente orbitales S y P en la capa de valencia. Como no puede expandir, no puede interactuar con una molécula de agua adicional. Por lo tanto, el tetracloruro de carbono, para poder reaccionar con el agua, tendría que romper uno de los enlaces carbono-cloro, y entonces ahí sí tendría una posición de unión capaz de formar un enlace con la molécula de agua. Como eso a temperatura ambiente no ocurre, la reacción entre el tetracloruro de carbono y el agua no ocurre tampoco y forma las dos capas de los dos líquidos inmiscibles. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza esta tabla de ver que se trate de una sal metálica para poder aplicar la clasificación de la tablita previa. Ahora, ¿de qué nos sirve toda esta clasificación de las sales, de los metales? Bueno, nos permite saber si vamos a poder preparar una solución de esa sal en medio acuoso. Por ejemplo, en este diagrama, estos son diagramas de predominancia o diagramas de predominio, que nos indica cuál es la especie que predomina en el intervalo de pH de 0 a 14. Si tenemos una sal de un catión no acídico, como el sodio,
podemos tener una solución de, por ejemplo, un cloruro de ese catión no acídico en cualquier valor de pH, o sea que podemos estar desde pH 0 a pH 14 y vamos a tener siempre la sal de sodio en solución, porque el sodio es un catión no acídico. Ahora, si pasamos a un catión como el calcio 2+, que es muy débilmente ácido, pero no ácido, podremos tener la sal de calcio soluble en solución por debajo de pH 13, o sea que hasta pH 13 vamos a poder trabajar a cualquier pH y siempre vamos a tener el cloruro de calcio, por ejemplo, en solución. A un pH mayor que 13 va a precipitar el hidróxido de calcio. Ese pH de precipitación del hidróxido, recordemos que siempre depende del valor del pKa, del calcio, y además de la concentración con la que hemos preparado la solución. Este diagrama de predominancia está hecho para una concentración de los cationes de 0,001 molar. Entonces, para esa concentración y considerando el valor del pKa del calcio, el pH al cual comienza la precipitación del hidróxido de calcio es 13. Si pasamos a un catión como el zinc, que es débilmente ácido, recordemos que el zinc, por ser más electronegativo, tiene una clasificación que lo coloca dentro de los débilmente ácidos en vez de los muy débilmente ácidos. Vemos que el pH al cual comienza la precipitación del hidróxido de zinc es alrededor de pH 7. Este pH lo calculamos a partir del valor del pKa de la sal de zinc y teniendo en cuenta la concentración con la cual preparamos esa solución y la carga del catión, que es 2, y la corrección de este último término, 5,6 sobre 2. Entonces, haciendo esta predicción, vamos a encontrar que el pH al cual comienza la precipitación del hidróxido de zinc es alrededor de 7. Por debajo de pH 7 podremos tener una sal de zinc disuelta y vemos que este hidróxido tiene un intervalo de pH entre 7 y 13 en el cual es insoluble, pero a pHs mayores se redisuelve para formar el tetrahidroxozincato. Esto es porque el hidróxido de zinc es anfótero. De igual modo, podemos hacer el análisis para un catión trivalente como el aluminio 3+, que es moderadamente ácido. Moderadamente ácidos son aquellos que tienen pKa que está entre 1 y 6. El aluminio comienza a precipitar como hidróxido de aluminio a partir de pH 3, cuando la concentración de la sal de aluminio es de 0,001 molar. Quiere decir que solamente lo vamos a poder tener en solución cuando el pH sea menor que 3. Vamos a poder tener la sal de aluminio en solución, mientras que a pHs entre 3 y 11,5 vamos a tener siempre el hidróxido de aluminio precipitado. Ahora, el hidróxido de aluminio también es anfótero como el hidróxido de zinc y por lo tanto, frente a una base fuerte, si le seguimos aumentando el pH, va a formar el tetrahidroxoaluminato. Eso va a ocurrir a pH mayor que 11,5. Mientras que en presencia de un ácido, el hidróxido de aluminio se va a disolver para generar nuevamente los iones aluminio 3+ que quedarán en solución por debajo de pH 3. Si pasamos entonces a un catión de carga +4 como el titanio, que es fuertemente ácido y que tiene un pKa negativo, este va a existir en todo el rango de pH como el óxido de titanio, o sea, va a reaccionar enérgicamente con el agua, se va a hidrolizar en forma inmediata y va a generar el dióxido de titanio, o sea que no tiene existencia una sal de titanio 4+ en agua, se va a hidrolizar en forma inmediata y va a existir como dióxido de titanio.
Si ahora pasamos a los no metales, como el fósforo, el azufre, el cloro en alto estado de oxidación, estos no tienen existencia como tales, en forma libre, sino que van a estar formando los oxoácidos correspondientes. El fósforo 5+ va a formar el ácido fosfórico, el azufre 6+ va a formar el ácido sulfúrico y el cloro 7+ va a formar el ácido perclórico. En el caso del ácido fosfórico, en la clasificación que hemos hecho, podemos considerar que el fósforo 5+ es fuertemente ácido. Entonces no va a tener una existencia como tal, pero sí va a tener existencia como el oxoácido correspondiente. También para el ácido fosfórico podemos hacer el diagrama de predominancia como lo habíamos visto cuando vimos el tema ácido-base en general. Los rangos de pH en los cuales existe cada una de las especies del ácido fosfórico en distinto grado de protonación depende de los valores de pKa1, pKa2 y pKa3. El rango de pH en el cual existe la especie triprotonada, el ácido fosfórico, es por debajo de pH 2, porque el pKa1 vale 2. Recordemos que cuando el pH es igual al pKa, la concentración de las dos especies en equilibrio son iguales. En ese caso, al pH igual a 2, la concentración del fosfórico es igual a la concentración de fosfato diácido. A cualquier pH por debajo de 2, predomina la especie ácido fosfórico. A cualquier pH por encima de 2 y menor que 7 predomina el fosfato diácido. Cuando llegamos a pH 7, ese pH es igual al pKa2 del fosfórico, que corresponde al equilibrio entre la especie diprotonada y la monoprotonada, y por lo tanto a pH mayor que 7 y menor que 12, la especie predominante va a ser el fosfato monoácido. A pH mayor que 12, la especie predominante, que es el pK3, la especie predominante será la forma totalmente deprotonada, o sea, el fosfato. El mismo tipo de análisis podemos hacer para el azufre 6+, que, como les dije anteriormente, no tiene existencia real como especie libre, pero sí va a estar formando el oxoácido correspondiente, que es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte y por lo tanto el ácido sulfúrico no tiene existencia como tal dentro del rango de pH de 0 a 14. Va a estar totalmente disociado en la primera disociación porque es un ácido diprótico. Pero sí, el pKa2 está dentro del rango de 0 a 14 y por lo tanto por debajo de pH 2, que es el valor de pKa2, tendremos el sulfato monoácido y por encima de pKa2 tendremos el sulfato. Así que podremos tener un sulfato de un catión no acídico en cualquier rango de pH entre 2 y 14 sin que haya reacciones de hidrólisis por parte del sulfato. Por último, si también consideramos el cloro 7+, que es un catión muy fuertemente acídico si consideramos su carga y por lo tanto no va a tener existencia como tal, pero sí como oxoácido que va a ser el perclórico. El perclórico es muy fuertemente ácido, ese protón del perclórico va a estar totalmente disociado en todo el rango de pH. Entonces vamos a tener siempre el anión perclorato en todo el rango de pH de 0 a 14. Ahora, como les dije, el pH al cual comienza la precipitación del hidróxido depende de la concentración de la sal con la que hemos preparado la solución. Y todos estos diagramas corresponden a una concentración de iones de 0,001 molar. Si pasamos a un diagrama de predominancia elaborado a partir de una sal con concentración 1 molar, vemos que los valores a los cuales se inicia la precipitación de los hidróxidos, los valores de pH a los cuales se inicia la precipitación del hidróxido, son ligeramente diferentes a los que teníamos en el diagrama anterior. Veamos, por ejemplo, para el caso del hidróxido de calcio, que para una concentración de una sal de calcio 0,001 molar, la precipitación comienza a un pH de 12,5, mientras que si lo preparamos a la sal de calcio con una concentración de 1 molar, la precipitación del hidróxido comienza a un pH de 11,5, por lo tanto se corre hacia la izquierda, hacia valores
menores de pH el inicio de la precipitación de hidróxido de calcio. ¿Y esto por qué es? Porque como aumentamos la concentración de cationes calcio en la solución, le estamos restando un número más grande al valor de pK y el pH al cual se inicia la precipitación es menor. Lo mismo podemos analizar para el caso del hidróxido de aluminio. En el caso de la sal de aluminio con una concentración de 0,001 molar, la precipitación se inicia a pH 3. En cambio, cuando la preparamos con una concentración 1 molar, la precipitación se inicia a pH 2,2, como consecuencia de que ahora estamos restando un valor más grande al valor del pKa, que es alrededor de 5 para el aluminio. De la misma manera que se clasifican las sales de distintos cationes de acuerdo a la acidez del catión, podemos clasificarlas de acuerdo a la basicidad del anión. O sea que los aniones se van a hidratar o van a interactuar con las moléculas de agua en mayor o menor medida, con mayor o menor fuerza, dependiendo de la carga del anión y del tamaño del anión, de la misma manera que lo correlacionamos para el caso de los cationes. Por otro lado, también será importante la electronegatividad que tenga el anión para interactuar con las moléculas de agua. Aquí vemos, por ejemplo, para el caso de los aniones de los halógenos, cómo al aumentar el radio del anión, cuando pasamos del fluoruro hasta llegar al ioduro, aumentamos el radio del anión y la energía de hidratación disminuye a medida que aumenta el tamaño del anión. O sea que, al igual que con los cationes, cuanto mayor sea el tamaño del ion y menor sea su carga, menor va a ser la fuerza de la interacción con las moléculas de agua. O sea que si pasamos de un anión mononegativo, vamos a suponer el cloruro, a uno dinegativo como el sulfuro, vemos que hay un aumento en la cantidad de calor liberado como consecuencia de la interacción entre el anión y la molécula de agua de 370 a 1372 kJ sobre mol, como consecuencia del aumento de la carga del anión, porque ambos tienen radios parecidos, 167 picómetros el cloruro y 170 picómetros el sulfuro. Latimer, al igual que en el caso de los cationes, también encontró una correlación entre la energía de hidratación, la carga del anión y el radio del anión. En este caso, la energía de hidratación es menos 57 por la carga al cuadrado sobre el radio del anión, y la energía de hidratación, por lo tanto, en valor absoluto va a aumentar con la carga y va a disminuir con el aumento del radio del anión. Los equilibrios de hidrólisis que ocurren cuando disolvemos un anión en agua son los que hemos visto para las bases conjugadas de los ácidos débiles que vimos cuando desarrollamos el tema ácido-base en general. O sea, un anión interactúa con el agua para tomar un protón y generar oxidrilos. Y, por ejemplo, el sulfuro con el agua forma el sulfuro ácido y libera oxidrilos, y por eso tiene un comportamiento básico. Los aniones tienen un comportamiento básico en agua porque le toman protones al agua. Entonces, al igual que hicimos para clasificar los cationes de acuerdo a la acidez relativas que tienen los mismos, podemos hacerlo con los aniones. Los aniones que tengan unas cargas muy altas, por ejemplo el carburo, silururo o el de germanio 4-, van a ser bases muy fuertes. También los que tengan una carga trinegativa, como el nitruro, fosfuro o arseniuro, van a ser de aniones monoatómicos muy básicos. Los que tengan una carga dinegativa, acá ya empieza a diferenciarse. En el caso del óxido, que es pequeño con carga negativa, es muy fuerte, pero el sulfuro, que ya es más grandote, seleniuro, teleniuro, son más grandotes y entonces van disminuyendo un poco la fuerza básica que tienen. El sulfuro y el seleniuro tienen un pKb de -4 y -1, ya se pueden clasificar por lo menos como fuertes, y el teleruro ya directamente tiene un pKb de 3, entonces ya entra en moderadamente fuerte. La clasificación es exactamente la misma que para los ácidos, nada más que con los pKb y la basicidad. Y se puede hacer una estimación del valor del pKb utilizando la ecuación 29 menos 1200 por
la carga al cuadrado sobre el radio del anión. En el caso de los mononegativos, son más débiles que todos los otros porque tienen menor carga, y el débil es el fluoruro, que tiene un pKb de 10,85, y ya directamente los otros son no básicos, el cloruro, el bromuro y el ioduro, porque tienen valores de pKb por encima de 20. En este caso también podemos hacer el mismo tipo de clasificación desde bases muy fuertes hasta bases muy débiles y no básicos, aniones no básicos, de la misma manera que los hicimos para los cationes, que los clasificamos en ácidos muy fuertes hasta no acídicos. En el caso de los oxoaniones, cuando reaccionan con agua, lo que hacen es tomar un protón del agua para formar el oxoanión protonado correspondiente y liberar oxidrilos. Entonces tienen un comportamiento básico que se puede representar con esta ecuación general. Por ejemplo, el carbonato con agua le toma un protón, forma el carbonato monoácido y el oxidrilo. El valor de pKb para este equilibrio se puede estimar empleando la ecuación que vemos acá en azul. Dice que el pKb del primero, o sea, de la primera protonación de cualquiera de los oxoaniones, es igual a 10 más 5,7 por X, que X es el número de grupos oxo, menos 10,2 por Y, que es el número de cargas negativas que tenga el oxoanión, con una corrección de más menos 1, o sea que los valores límites entre los cuales podría variar el valor de pKb. Y por otro lado, algo que no está considerado en esta formulita, que es la electronegatividad del átomo central. Ahora, veamos por qué se puede usar esta formulita y por qué depende de esta manera del número de grupos oxo y de la carga del oxoanión. En primer lugar, el número de grupos oxo. Vemos que lo que hace es aumentar el valor de pKb porque tiene un signo más adelante y aumenta 5,7 veces de acuerdo al número de grupos oxo que tenga. El aumento del número de grupos oxo lo que hace es reducir la basicidad porque aumenta el valor de pKb. Entonces, si tenemos un mayor número de grupos oxo en torno al átomo central, la carga negativa va a estar distribuida por todos esos grupos oxo. ¿Por qué va a estar distribuida por todos los grupos oxo y no localizado en uno solo de esos oxígenos? Porque recordemos que estos oxoaniones son covalentes y tienen estructuras de Lewis de resonancia. Por ejemplo, el carbonato, podemos hacer el doble enlace con cualquiera de los 3 oxígenos, o el sulfato también puede tener el doble enlace con cualquiera de los 4 oxígenos, etc. Entonces, la carga negativa puede estar ubicada en cualquiera de los oxígenos que se encuentran en torno al átomo central, y que eso hace que esté distribuida por todos los átomos de oxígenos que rodean al elemento central. Cuanto mayor sea el número de átomos de oxígenos entre los cuales podemos distribuir la misma carga, menor va a ser la basicidad que tenga el anión, porque la basicidad es la capacidad que tiene el anión de ceder electrones para tomar un protón del agua y generar oxidrilos. Por otro lado, el aumento de la carga, o sea, cuanto mayor es la carga, disminuye el valor de pKb, lo que hace que sea más básico. Cuanto más chiquito el valor de pKb, mayor es la basicidad del oxoanión. Entonces, si tenemos un oxoanión con una sola carga negativa, va a ser menos básico que un oxoanión que tenga 2 cargas o 3 cargas negativas. El fosfato se espera que sea más básico que el sulfato, y que el perclorato, tal como lo hemos visto antes en el diagrama de predominancia, nada más que lo habíamos analizado desde el oxoácido en vez del oxoanión. Pero el análisis nos conduce siempre, por supuesto, a la misma distribución de especies. Y por último, en esta ecuación no está considerada la electronegatividad, o sea, cuanto más electronegativo sea el átomo central, menor va a ser la capacidad que tengan los oxígenos para compartir ese par electrónico y comportarse como una base. Por lo tanto, cuanto mayor sea la electronegatividad del átomo central, menos básico será el oxoanión correspondiente. En base a esto,
podemos hacer una clasificación de los oxoaniones a partir del pKb calculado, aplicando esta formulita para oxoaniones con distintos números de grupos oxos y con distintas cargas. Nos permite entonces hacer la clasificación desde aniones no básicos, muy débilmente básicos, moderadamente básicos y muy fuertemente básicos, como hicimos antes con los cationes respecto a la acidez, y de esta manera llegamos a definir rangos de pKb que van a corresponder a no básicos o espectadores, que son los que tengan pKb muy altos, que van a ser superiores a 14, los muy débilmente básicos, que son los que tengan entre 11 y 12,5, los moderadamente básicos, que van a estar entre pKb 2 y 7, y para fuertemente básicos tenemos entre pKb 2 y menos 14, que son los extremadamente básicos, como algunos ejemplos que están dados acá a la derecha. Si aplicamos la formulita para predecir la basicidad de algunos oxoaniones, vemos que, por ejemplo, para el caso del sulfito, que tiene 3 oxígenos alrededor del átomo central y 2 cargas negativas, el valor que obtenemos es de 6,7. Y si ese valor de 6,7 ubica al sulfito dentro de los moderadamente básicos, y el valor experimental encontrado es 6,8, o sea que se aplica bien esta formulita para el cálculo de la basicidad del sulfito. Para el perclorato, el valor obtenido es de 22,6, o sea que es mayor que 14, es no básico, el valor experimental es 22, y para el hipobromito, el valor encontrado el valor calculado es de 5,5, que lo clasifica dentro de los moderadamente básicos, está en este rango, moderadamente básico, y el valor experimental es de 5,45, o sea que en los 3 casos que he elegido, los valores obtenidos se ajustan bien, los calculados con los experimentales, para estas 3 especies, para estos 3 oxoaniones. Ahora, si en vez de sulfito hubiéramos considerado carbonato, el valor obtenido hubiera sido el mismo, y el carbonato no tiene la misma basicidad que el sulfito. Lo mismo nos pasa con el perclorato. Si este mismo valor lo hubiéramos obtenido para el perbromato, sin embargo el perbromato tiene menor electronegatividad del bromo que el perclorato, entonces se esperaría que fuera más básico que el perclorato y por lo tanto tuviese un valor un poco menor. Es decir, este cálculo nos permite tener una primera estimación de cuál será la basicidad del oxoanión, pero como no tiene en cuenta la naturaleza del elemento central, o sea, la electronegatividad del elemento central, los valores obtenidos son realmente muy estimados. Hay que tomarlo con cuidado y por eso les di estos ejemplos en los cuales se ajusta perfectamente el valor calculado con el experimental, pero además, como contraejemplo, le digo, este mismo valor se hubiera obtenido para el perbromato, y el perbromato no tiene un valor de pKb de 22,6, o se hubiera obtenido para el hipoclorito, y el hipoclorito no tiene un valor de 5,5. Si bien nos sirve como para hacer una primera estimación, lo que más conviene para los valores de pKb de los oxoaniones es ir a la tabla de los pKa, donde vamos a tener los oxoácidos todos tabulados, y haciendo 14 menos el valor de pKa, obtener el valor de pKb, que será el medido experimentalmente. De esta manera terminamos con el último de los videos de la asignatura Química General Inorgánica, que tuvieron como objetivo complementar las clases desarrolladas durante todo el año.